bueno, de paso os cuento, por si hay alguna chica por aquí, y así también ya queda grabado esto porque como luego lo edito, ya queda grabado y ya se dan todas un poquito por avisadas. Lo dije por Instagram la semana pasada y es que, bueno, veis las cajas que hay aquí detrás, me voy a mudar. Entonces, como me voy a mudar, el reto anual del mes de junio no va a poder ser, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a retomar en julio, a no ser que salga todo perfecto, como tengo todo pensado y salga todo bien, que bueno, son muchas cosas, se podrá hacer a lo mejor a finales de junio, pero ya los iré avisando, lo más seguro es que sea a primeros de julio. Así que bueno, explicado un poquito esto, vamos a hacer un breve repaso del proyectito que vamos a hacer ahora, en el mes de mayo del reto anual que tenemos activo. Y este proyecto tenía pensado otra cosa para el directo, pero resulta que esto yo lo hice bueno, para grabar un vídeo de un contenido que tenía que grabar para Loclick. Entonces lo enseñé, os gustó un montón por Instagram, ¿vale? Lo enseñé por Instagram, nos gustó muchísimo, así que dije, bueno, ya que os gustó tanto, lo vamos a hacer para el reto de mayo. Lo que vamos a hacer es un monederito y un llavero a juego. ¿Qué tiene esto de diferente? Que lo vamos a personalizar y lo vamos a personalizar utilizando DTF. Hay muchas chicas que seguramente estáis por aquí. Hola Margarita, que han adquirido, porque como esto lo llevo ya anunciando bastante tiempo, el tema del reto de este mes, han adquirido DTFs en la tienda, ¿vale? Para tener los materiales como para hacerlo un poquito como lo voy a hacer yo. Entonces han adquirido los DTF para hacerlo prácticamente igualito. Lógicamente cada una luego le da su toque, su estilo y ninguno va a ser igual, pero para servir pues eso, un poquito de inspiración. Personalización en DTF, que yo voy a estar utilizando estas que están disponibles en la tienda y se llama la colección Entre Costuras, ¿vale? Os voy a acercar un poquito. Son estos animalitos que están pues eso, cosiendo, y en este caso voy a utilizar el zorrito, ponerla en la parte delantera del monedero, y luego como al llavero lleva colgado una pequeña etiquetita, no sabía si ponerle la maquinita de coser, esta que está aquí, o el ratoncito que tiene el alfiler. Entonces, como no lo tenía muy claro, me saqué los dos y luego lo vamos a ir viendo. Y también tengo impreso en DTF mi marca, ¿vale? La parte de artilo de mi logo, porque lo voy a poner también en DTF por la otra parte de la etiquetita. Entonces, dentro de la tienda, en el apartado de DTF, hay algunas chicas que están por aquí que ya han pedido los DTF personalizados. Podéis enviarme vuestro logo, vuestras iniciales, algún texto, alguna palabrita, algún nombre, lo que queráis, y nosotros os imprimimos las unidades que necesitéis para que podáis personalizar vuestros proyectos. Hay muchas chicas ya que, como os dije, los han pedido y lo que hacen es utilizarlo como, pues eso, se pega, se adhiere a la tela y se utiliza pues para poner la marca vuestra de vuestros proyectos de costura creativa. Entre otras cosas, ¿vale? Que se pueden hacer un montón de cosas personalizadas con los DTF, alguna fotografía, pues logos, iniciales, textos que os gusten, esta camiseta de prolijo, que es la palabra como que más me identifica, que me escucháis mucho decirla, está también hecha con DTF, así que bueno, que lo sepáis que lo tenéis ahí disponible, ¿vale? En la tienda de la academia. Entonces, para el monedero vais a necesitar dos rectángulos que midan 17 centímetros por 12 centímetros de alto. Como veis, el mío es curvo, ¿vale? Mi patrón es curvo. Entonces yo expliqué en el vídeo cómo podíais hacerlo. Para curvarlo simplemente lo dobláis así por la mitad. Cogéis una circunferencia o una regla de esquinas de curvas, la marcáis y la cortáis, ¿de acuerdo? De esta pieza vamos a necesitar dos exteriores, dos interiores y dos de estabilizador, el que queráis, ¿vale? Me da igual, este proyecto es libre, depende del resultado, por supuesto, que queráis obtener, ya sea un estabilizador que queráis un monedero más rígido, pues algo más rígido, si queréis algo más acolchadito, más esponjoso, pues una guata, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar, como siempre, fieltro textil, que es lo que más me gusta. Y luego, para el llavero, vamos a necesitar 3 trocitos de tela. Yo lo tengo por aquí.
El alto tiene que ser de 8 centímetros, pero el ancho de nuestra tela tiene que ser, tenemos que sacar la medida de nuestro llavero, de nuestro mosquetón. Esto lo hice un montón de veces, lo expliqué en un montón de vídeos, pero bueno, lo retomamos igual y os lo vuelvo a explicar. Voy a utilizar este llavero, este tipo de llavero, que no es el típico mosquetón que está utilizando siempre. Este es diferente, está muy chulo, queda súper bien y la verdad es que se cierra muy fácil. Tiene ahí como, ¿veis? Tiene ahí como unos dientes que cuando cerramos, apretamos con una pinza, se clava eso en el tejido y queda genial. Y es, pues eso, un llaverito un poquito más diferente. Entonces, para sacar el ancho de la pieza de tela del llavero, tenemos que medir el espacio útil que tiene este llavero. En este caso es 2,5 y multiplicarlo por 4. La medida que os dé va a ser el ancho de vuestra tela. Simplemente estos son los patrones y estas son las piezas que necesitamos cortar en tela para hacer el proyecto. Ahora os voy a enseñar cómo tengo yo las telitas. Bueno, tenemos por aquí, yo voy a utilizar esta telita con motivos como voy a utilizar el zorrito hembra para personalizar que está cosiendo y es entre costuras, pues escogí esta telita que me la regaló una amiga para la parte trasera del monedero. Porque a la parte delantera, como la voy a personalizar en DTF, escogí un color sólido que haga juego con esta tela. Es verdad que el DTF se puede aplicar sobre cualquier lugar, sobre cualquier textil, no hay ningún tipo de problema, pero yo siempre os recomiendo que a la hora de aplicarlo lo pongáis en una tela lisa, en un color sólido, porque esto va a hacer que el diseño coja más protagonismo, los colores se vean súper bien. Además, los diseños que tengo de DTF están pintados a mano con acuarela y son muy especiales para que, bueno, es un dibujo muy bonito. Como está coloreado, para que destaque muchísimo necesitamos que preferiblemente el color sea liso y sólido. Entonces estos van a ser mis exteriores del monedero. Luego mis dos interiores van a ser también el color sólido liso. Y mis dos piezas de guata, fieltro textil, estabilizador, lo que vayáis a utilizar. Para el llavero tengo las 3 piezas de tela de un alto de 8 centímetros. Yo lo tengo puesto así, ¿vale? Porque va a ir así de esta manera. Estampado, liso y estampado. El alto es de 8 centímetros cada una de ellas y el ancho correspondiente a mi mosquetón, como os expliqué recién. Lo que hice yo a las piezas por detrás fue entretelarlas, que esto lo expliqué en el vídeo, con una entretela termoadhesiva muy suave para que el llavero quede como más rígido el resultado final. ¿Qué pasa? Lo entretelé en el mismo ancho, es decir, pues eso, la misma medida de ancho, pero por la parte de arriba y por la parte de abajo, si os dais cuenta, es 1 centímetro más pequeño. Esto es porque vamos a hacer uniones de tela, entonces para que luego estas uniones, esta costura interior no abulte mucho, la hacemos 1 centímetro más pequeña. Esto mismo en las 3 piezas de tela. Y por último, opcional, ¿vale? Le vamos a poner una decoración que está por aquí. Mirad, ¿veis? Lleva aquí en el tirador de la cremallera un lacito, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este lacito, tenéis en la tienda de la academia el patrón de los lazos, que yo sé que muchas que estáis por aquí ya lo tenéis, que vienen 3 tamaños diferentes, para que podáis utilizarlo, pues dependiendo el tamaño de vuestro proyecto, más grande, mediano o más pequeñito. En este caso, como el monedero es pequeñito, vamos a utilizar el más chiquitito de todos. Para esto necesitamos un trocito de tela acorde al tamaño de nuestro lazo. Yo tengo por aquí un trocito de tela largo, que lo que voy a hacer luego va a ser doblarlo por la mitad, enfrentando los derechos, dibujaremos el patrón del lazo y haremos el lazo para ponerlo en el tirador de la cremallera. Por supuesto necesitáis una cremallera, obviamente, ¿vale? Que la cremallera tiene que ser, pues eso, de 18 centímetros, 20 centímetros. Ya sabéis que si estáis trabajando con cremallera continua, podéis cortar la medida exacta de la cremallera. Yo siempre lo dejo 1 centímetro o 2 centímetros más grande, para que luego a la hora de meter el carro de la cremallera, si se me complica, no pierda tanta cantidad de cremallera. También voy a utilizar para hacer la etiquetita este patrón de formas, que lo tenéis también en la tienda, y creo que voy a utilizar el corazón
O a lo mejor el círculo, no sé, ya lo veré. Vamos a empezar primero aplicando el DTF a la parte exterior, es decir, a la parte de nuestro monedero delantero. Así que cogéis vuestra pieza de tela, vuestro DTF y vamos a aplicarlo. Cuando lo adquieren en la tienda siempre os va con un código QR donde hay un vídeo en donde explico cómo se aplica el DTF. El vídeo está disponible en YouTube, en Instagram y en TikTok, creo que también lo subí, ¿vale? Bueno, pues eso, para que se vea que se puede aplicar de una manera muy fácil con plancha doméstica, que no necesitamos tener una prensa térmica ni nada. Sobre todo cuando tenemos que aplicar cositas así chiquititas, no necesitamos tampoco una gran prensa para aplicar este tipo de transfers. Lo primero que tenéis que tener siempre es la telita donde lo vayáis a aplicar, bien planchada. Es súper importante que no tenga ninguna arruguita ni tenga nada. La plancha tiene que estar sin vapor y tenemos que ponerlo, como lo hacemos con plancha doméstica, no sé si vuestra plancha tiene regulación de temperatura, pero en la que se vean la temperatura, que se vea el número de la temperatura. La mía no tiene, la mía va como que por fuerza, por puntitos, va diciendo la cantidad de la temperatura. Lo ideal es que la plancha esté entre 90 y 120 grados, ¿vale? Tampoco la pongáis muy fuerte al principio porque se corre el riesgo de que se os queme y se os derrita el DTF. Vamos a posicionarlo de tal manera que quede recto y lo más centrado posible a nuestra pieza. De hecho, si queréis, podéis doblar la pieza por la mitad para asegurarnos un poquito. Le hacéis una marca con el mismo dedo, con la misma uña, para marcar un poquito ahí el centro, ¿de acuerdo? Y ahora más o menos buscáis el centro de vuestro DTF, lo posicionamos ahí. Y ahora no podemos plancharlo así, venga, pum, arriba del plástico, porque el plástico si no se va a derretir. Necesitamos protegerlo. Entonces, para protegerlo, podemos protegerlo con papel de teflón, que es lo que yo tengo, y si no, lo podéis proteger también con el típico papel de horno blanco que todos tenemos en casa. Cogéis vuestro teflón o vuestro papel de horno, lo ponemos sobre el DTF que lo proteja todo muy bien. Cogemos nuestra plancha doméstica. Yo los que estoy utilizando ahora para hacer este proyecto son del tamaño M. Yo los suelo vender por tamaños, ¿vale? Aproximadamente el tamaño S es a partir de 5 centímetros más o menos. El tamaño M es a partir de 10 y el tamaño L a partir de 15 centímetros. Siempre puede variar 1 centímetro más o 1 centímetro menos dependiendo el dibujo, ¿de acuerdo? Dependiendo el diseño. Entonces, una vez que lo tenemos ya posicionado, vamos a colocar la plancha, acordaros, sin vapor y a temperatura media. Posicionamos, hacemos un poquito de presión, tampoco mucho, no nos vengamos arriba con la presión, y unos 12-15 segundos. Luego, una cosa súper importante también es que cuando estemos planchando el diseño, si es más grande que nuestra base de la plancha, en vez de arrastrar la plancha y estar haciendo así para plancharlo, tenemos que levantar y mover. Yo siempre suelo, pues eso, poquito a poco. Prefiero cuando uso la plancha doméstica, prefiero hacerlo poquito a poco, ¿vale? Retiramos el papel de teflón o el papel de horno. Y ahora es importante que lo enfriemos antes de retirar el papel transparente. Se tiene que estar completamente frío. Entonces, yo tengo, bueno, esto de madera que me ayuda a enfriarlo. Ahora, una vez que está frío, sería el momento de retirarlo. ¿Qué pasa? Si estás trabajando con alguna prensa, como Ainhoa, por ejemplo, que está trabajando con una prensa, las prensas son precisión, porque puedes regular la temperatura y el tiempo, entonces ahí no hay margen de error. Pero como estamos trabajando con la plancha doméstica, hay que ir poquito a poco. Entonces, yo lo que suelo hacer es levanto un pelín, una puntita para ver si se quedó fijo. Si veo que se quedó fijo, ya lo saco del tirón. Si veo que se queda todavía que no está bien adherido, vuelvo a bajar la puntita y vuelvo a darle otra vez con la plancha. En mi caso, se quedó ya adherido. ¿Vale? Entonces ya lo puedo quitar. Yo siempre aquí voy poquito a poco porque me da un poquito de respeto, ¿eh? Qué bonito queda. Ahí va, mirad. Ya está perfectamente adherido.
Sí, que es muy fácil de aplicar, si no tiene pérdida ninguna. ¿Qué pasa? El DTF es plástico, ¿vale? Estas son impresiones plásticas. Y si cuando terminamos de plancharlo una vez y ya queda adherido, si lo tocáis es como, uff, qué plasticazo es esto. Entonces, para quitarle ese efecto de plástico, tenemos que volver a plancharlo. Entonces, volvemos a coger nuestro protector térmico, lo vuelvo a poner por arriba y le vuelvo a dar otro poquito de cal. Y con esta segunda planchada van a pasar dos cosas. Se va a adherir mucho mejor y el efecto plástico que deja el DTF se va a ir. Luego tenéis que tener en cuenta que todo a lo que le apliquéis DTF luego necesita un cuidado especial para que no se estropee, ¿vale? Este cuidado pues tampoco es gran cosa. Simplemente si lo habéis aplicado a lo mejor en una camiseta, tenéis que lavar la prenda del revés a 30 grados como mucho. Y si tenéis que plancharlo, por supuesto, tenéis que protegerlo, ¿vale? No podéis aplicar la plancha aquí directamente porque si no se derrite. Esto es como las camisetas, ¿vale? Lo mismo que cuando vamos a comprar una camiseta, sobre todo los niños pequeños, que hay un montón, con los dibujitos y esas cosas, es esto. Mirad qué bonito queda. ¿Vale? Bueno, como ya tenemos aplicado el DTF en la parte delantera de nuestro monedero, ahora vamos a ponernos a coser. Esto ya lo tenemos ahí aplicado y listo. Si a lo mejor no os fiáis de vuestra precisión y tenéis miedo que luego el monedero os quede más chico y a lo mejor el diseño no quede centrado, podéis aplicarlo una vez que hayáis terminado de coser el monedero sin problema, ¿eh? No pasa nada. Lo que pasa es que pues yo prefiero hacerlo así, la verdad. Prefiero primero aplicar el diseño y luego ya ponerme a coser. Y tenemos las tres piezas, no sé cómo vosotros no sé cómo lo tenéis planificado, planteado. Yo tengo tres piezas para hacer, lógicamente, que quede todo combinado con el monedero. Entonces tengo dos estampados y uno liso. Lo que voy a hacer es enfrentar el estampado derecho con el liso por un lado. Y lo voy a alinear todo perfectamente, ¿vale? Por los laterales y por la parte de arriba. Cuando lo tengáis bien alineado lo podéis sujetar con un alfiler, si queréis, ¿vale? Para que no se os mueva cuando vayáis a la máquina. Y ahora vamos a subirlo un poquito. Lo vamos a dejar sujeto con una pinza por uno de los lados. Y vamos a enfrentar derecho con derecho de la otra parte. Quede bien alineado y lo volvemos a sujetar por aquí del otro lado con un alfiler. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer costura a distancia de prensatelas, rematando al principio y al final por un lado y nos vamos al otro lado, quitamos la pinza y rematamos al principio y al final por el otro lado. La idea es que cuando terminemos de coserlo, esto nos queden las tres piezas unidas, ¿de acuerdo? Mirad, ¿ves? Tengo aquí cosida una parte y la otra, entonces nos queda así. Ahora lo que tenemos que hacer es estos márgenes de costura que nos quedaron dentro, tenemos que abrirlo así y pasarlo por la plancha para que quede abierto y no nos abulte. Doblamos por la mitad, pasamos plancha. Para que nos quede ahí este doblez bien marcadito. Abrimos. Llevamos los extremos al centro del doblez, que se nos quedó marcado, por supuesto. Y volvemos a planchar. Y en el otro lado hago lo mismo. Llevo el extremo al centro y vuelvo a planchar. Y ahora lo doblamos sobre sí mismo. Las que vamos a utilizar este tipo de mosquetón, nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer dos costuras rematando al principio y al final por los laterales lo más al borde posible que podáis, ¿de acuerdo? En un lado y en el otro. Ahí lo veis más o menos, por si a alguien le interesa, el largo de puntada es de 3,5 el que estoy utilizando. Y ahora lo único que tenemos que hacer es primero emprolijar estos hilos que quedan siempre por la parte de detrás. Los vamos a cortar
Si os quedó desnivelada la tela, la emparejáis ahora, ¿vale? Ahora que ya lo tenemos cosido, los laterales lo tenemos ahí bien prolijos, lo vamos a doblar por la mitad. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos directamente ya poner el mosquetón ya directamente, pero a mí me gusta esto, unirlo con una puntada en zigzag en la máquina de coser, porque esto es tela, la tela se deshilacha y aquí dentro, en este tipo de mosquetón, van a ir clavados esos dientecitos y a lo mejor con el uso, pues se puede ir deshilachando la tela y al final se sale. Entonces, para evitar esto, vamos a ir a la máquina de coser y aquí vamos a hacerle una costura en zigzag bien apretadita, rematando al principio y al final. Y ahora vamos a ponerlo aquí, en el mosquetón. Entonces, para que esto quede bien cerradito y estos dientes se enganchen bien y aprieten con fuerza, necesitamos una pinza. ¿Qué pasa? Que si usamos una pinza sin proteger la parte metálica, se nos va a rayar la parte metálica. Entonces, lo que podéis hacer es, por ejemplo, ponerle un trocito de tela y apretar. ¿Veis? El llavero, como os dije, es pequeñito, no es muy largo. Sí que es verdad que el primero que hice, para hacer el proyecto, lo hice más largo porque quería personalizarlo con una frase, entonces tenía que ser más largo. Pero este, como lo voy a dejar así, pues es un tamaño muy bonito, ¿no? Así pequeñito para poder poner las llaves sin que abulte tampoco en exceso. Vamos a coger todas nuestras piezas de monedero. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Las dos exteriores. Estabilizador por la parte trasera de nuestra tela exterior, en una y en otra. Si no lo tenéis adherido, pues genial. Simplemente lo que vamos a hacer es colocarle un par de alfileres para dejarlo sujeto provisionalmente. Ahora vamos a poner la cremallera y vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Así, de esta manera. Cuando lo tengáis ahí bien posicionado, cogéis una parte de vuestras piezas del interior, del forro, y enfrentáis derecho con derecho. Entonces tenéis que alinearlo todo muy bien. Tenéis que alinear la parte de arriba, los laterales y la parte de abajo y que quede todo a la misma altura. Las dos piezas de tela, el estabilizador y la cremallera. Tengo que ir a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera y hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Una vez que lo tengo cosido, llevo el forro hacia arriba, llevo el forro hacia atrás. Ahora tenemos que colocar la otra parte del monedero, que es la parte exterior. Y tenemos que enfrentar derecho exterior con derecho exterior, alineándolo, por supuesto, con la parte de arriba de la cremallera y por los laterales. Aquí no vais a poder alinearlo por abajo porque lo estamos alineando con la parte de arriba de la cremallera. Volteamos, cogemos nuestro interior y enfrentamos derecho interior con derecho interior. Alineamos muy bien y ahora pues sujetamos con pinzas, alfileres o cinta doble cara, que quede todo bien alineado y bien perfecto. Ya lo tengo sujeto, me voy a la máquina de coser y hago exactamente la misma costura que hicimos para poner la otra parte de la cremallera, rematando al principio y al final. Bueno, ahora que ya los tenemos unidos, que tenemos la cremallera colocada, lo que vamos a hacer es pasar por la plancha. Qué planito queda, es que no ha vuelto nada. Así es como tiene que quedar para poder hacer la costura de carga y que quede bien. Rematando al principio y al final de un lado y rematando al principio y al final del otro lado. Bueno, mirad, ya tenemos la costurita de carga hecha. Así nos queda por la parte exterior. Estoy utilizando una puntada de un 3,5 de largo. De un lado y del otro. Y por el interior. Bueno, ahora que tenemos colocada la cremallera y tenemos la costura de carga lista, enfrentamos derecho con derecho, exterior, y nos llevamos la tela exterior con el estabilizador. Los juntamos y nos llevamos hacia el otro lado como si fuera un libro, el interior con el interior. Los laterales de la cremallera alineados. Ahora voy a poner pinzas en el exterior
y alfileres en el interior para dejarlo todo sujeto. Es súper importante que todo esto lo hagáis de tal manera que nos quede todo muy bien alineado. Bueno, cuando ya lo tengáis todo así, bien alineado y bien sujeto, le vamos a dejar un huequecito, un espacio de unos 3 dedos nuestros aproximadamente. Yo suelo dejarlos en los laterales para que no se vea, pero como aquí tenemos curva y el lateral es pequeñito, lo voy a dejar en la parte de abajo. ¿Vale? Más o menos, yo suelo hacer la marquita para no olvidarme. Entonces vamos a ir a la máquina de coser y a distancia de prensatelas vamos a empezar la costura en una de las marcas. Rematamos, cosemos todo alrededor, cuidado cuando pasamos sobre la cremallera. Seguimos cosiendo, cuidado con la otra parte de la cremallera. Seguimos cosiendo, llegamos a la siguiente marca y rematamos la costura. Y dejamos este huequecito sin coser. Bueno, mira, ya lo tenemos ahí cosido todo. Menos el huequecito este, por supuesto, que es donde le vamos a dar la vuelta al proyecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, primero, si tenemos exceso de cremallera, rebajamos exceso de cremallera. Segundo, rebajamos estabilizador como hicimos con la parte de la cremallera, ¿vale? Lo rebajamos bien al ras por las dos partes exteriores. Después de hacer esto, a las zonas que son curvas, si lo estáis haciendo curvo, porque a lo mejor lo estáis haciendo rectangular y ya está. Entonces ahora a las partes curvas, piquetes, piquetes, piquetes. En el exterior y en el interior. Le damos vuelta por el huequecito del interior. Y en el huequecito este llevamos el margen de costura hacia adentro, lo pasamos un poquito por la plancha o simplemente lo aplanamos un poquitito así para que se nos quede bien hacia adentro y lo llevamos a la máquina de coser y lo cerramos con una puntadita, rematando al principio y al final. Y si no queréis que se vea esta costura, cuando abráis el monedero pues lo hacéis a costura invisible. Bueno, para hacer el lazo, la que quiera hacer el lazo y tenga el patrón, necesitamos, pues como os dije, 2 trocitos de tela que tengan el mismo tamaño que el lazo. Voy a utilizar el lazo más pequeñito. Entonces, enfrentáis 2 tejidos, derecho con derecho, cogemos el patrón y lo dibujamos. Y ahora esto lo tenemos que coser por la línea que hicimos. Sí, porque estos lazos tienen ya el margen de costura añadido. Entonces hay que coserlo sobre la línea, pero luego al lazo hay que darle la vuelta. Entonces, para que sea más fácil, vamos a dejarle un hueco aquí en el centro, en la parte recta del lazo, un hueco chiquitito, porque estamos hablando del lazo más pequeñino de todos. Y empiezo la costura rematando en uno de los lados y coso todo alrededor con mucho cuidadito del lazo porque tenemos zonas curvas. Llegamos a la siguiente marca y rematamos la costura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que cortarlo. O sea, tenemos que cortar dejando un margen de costura, obviamente. El margen de costura que tenéis que dejar es de menos de medio centímetro. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí, donde dejamos el hueco para darle la vuelta, el margen de costura tiene que ser más largo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Veis aquí donde está como que es la parte recta del lazo y viene la curva? Bueno, pues aquí le tenéis que hacer un piquete sin cortar la costura en un lado y en el otro. Mirad. Y en el otro lado también. En un lado y en el otro. Y ahora, nada, pequeños piquetitos a las partes que son más curvas. Darle la vuelta a este pequeñísimo lazo. Así queda el lacito, ¿vale?
El huequecito este que nos queda aquí, yo os dije de dejar un margen de costura grande para que sea más cómodo, y también yo, por ejemplo, este hueco no lo cierro. Si queréis podéis cerrarlo con la máquina de coser. Si queréis podéis cerrarlo a punta invisible. Pero la realidad es que aquí este espacio es para luego hacer el nudo. Entonces va a quedar dentro del nudo y no va a quedar nada abierto. Luego, al lazo, si queréis le podéis hacer todo alrededor una costura de carga. A mí no me gusta hacerle costura de carga alrededor porque siento como que pierde vida el lazo, como que no tiene volumen. Entonces yo, es que veréis, ni siquiera lo voy a planchar, lo voy a dejar así. No lo voy a pasar ni por la plancha, porque así tiene más volumen. Y lo vamos a pasar. Si podéis pasarlo por vuestro tirador de la cremallera, si os entra, lo podéis pasar. Yo en este creo que no entra. A ver. Ah, pues sí, sí que entra. Vale. Pues en el mío entra. Si no os entra en el hueco del tirador de la cremallera, porque es muy chiquitín, podéis utilizar arandelas, ¿vale? Yo suelo tener estas arandelas en forma de D, que quedan muy bien. Entonces pasáis el lazo directamente por la arandela y luego sujetáis la arandela al tirador de la cremallera. Y ahora simplemente le hacemos un nudo. Y ya está. Estos lazos son tendencia total, ¿eh? Yo estoy viendo en un montón de proyectos diferentes el tema de los lacitos colocados en las cremalleras. Bueno, última cosita, ya en plan, venga, por agregar una cosita más, vamos a hacerle una etiquetita. Voy a dibujar el círculo, el patrón de formas, el círculo lo voy a dibujar aquí, por ejemplo. Voy a doblar porque quiero que lleve dos capas de fieltro, ¿de acuerdo? Entonces, nada, lo voy a doblar por la mitad, voy a irme a la máquina de coser y voy a coser todo el contorno, ¿vale? Por la marca que hice. Mirad, ¿veis? Ahí me quedó cosido. Y ahora habíamos dicho máquina de coser, ¿cierto? Venga, pues le vamos a poner la máquina de coser aquí. Vale, pues lo protejo, cojo la plancha. Presionamos unos 10-12 segundos. Le vamos a hacer el agujerito, pero le voy a hacer el agujerito chiquitito. No, lo voy a hacer agujerito chiquitito no porque tenga un ojal pequeñito, sino porque luego esto estira. Ahí, y le voy a poner el eyelet por aquí. ¿Vale? Ahí. Lo cierro. Y así nos queda. Por el derecho, por la parte bonita, y por la parte de detrás queda pues así abierto. Ahora le pasamos una cadenita de bolas. Y bueno, yo lo voy a colgar de aquí del llavero, pero lo podéis colgar de donde queráis, ¿vale? Si lo queréis poner también del neceser, pues del monederito, pues del monederito. Queda súper bonito, sí, queda hermoso. Un detallito así queda muy, muy guay para regalar. El proyectito ya está terminadísimo, chicas. Os mando un beso enorme y terminar muy bien el domingo.